Hola, ¿qué tal? Les habla el ingeniero agrónomo Yamandú Acosta. A propósito de las alternativas para manejar el pasto, y bastante típicas de la primavera, aunque se utilizan en algunas otras estaciones también, tenemos la alternativa de cortarle y premarchitar el forraje a las vacas antes de que lo coman. Esta es una técnica en realidad bastante conocida, hay muchos productores que la hacen rutinariamente y hay muchos otros que no la hacen. Tiene varias ventajas. Aumenta la utilización del forraje, porque obliga a los animales a pastorear prácticamente todo el perfil de forraje. Según la máquina que se use, el largo de fibra, el largo de partícula que las vacas terminan accediendo, las obliga a babear y a rumear, que es una cosa muy deseable, particularmente en primavera, para mejorar la rumia, para mejorar la digestión que ocurre en rumen, y también nos puede servir para mitigar los temas de meteorismo que son bastante típicos de la primavera. En el caso del forraje precortado, es muy importante la máquina con que se corte. Generalmente la aceptación por parte de los animales del forraje cortado tiene mucho que ver con el estado de marchitez con que el forraje queda, el forraje tendido. Entonces hay máquinas como las rotativas, por ejemplo, que hacen un buen trabajo en el sentido que cortan bien la pastura, pero en realidad el desperdicio que se hace de forraje es sumamente alto. Generalmente las máquinas más aptas para hacer este manejo de pasturas son las cortadoras en base a discos y cuchillas, que en realidad hacen un corte neto de la pastura, hacen hasta cierto punto un engavillado muy grueso del forraje, pero curiosamente, si ustedes le prestan un poco de atención, van a ver que las vacas, cuando acceden a la parcela cortada, caminan entre filas. Es decir, es común que no pisen el forraje cortado. Es decir, el forraje cortado es de esa forma utilizado plenamente. Por supuesto que al ser forraje cortado, la velocidad con que es consumido es mucho más alta, lo que nos permite muchas veces obtener del campo algún kilo de materia seca más consumido, lo que reporta algún litro más de leche en términos de respuesta animal, algún gramo más de sólidos a la hora de pensar en producto vendible que genera la empresa, y nos permite también, porque está fuertemente vinculado sobre todo al consumo total de alimentos, alguna mejora de algún punto, de algún medio punto, algún cuarto de punto de la condición corporal de nuestros animales, que en primavera es bastante complicada de sostener. Los animales tienden, por el tipo de alimento que reciben, a especializarse mucho en producción y muchas veces se retrasan un poco en condición. Eso lo permite el forraje. Hay una medida que en realidad no está medida con especificidad, pero la aceptación de los animales tiene mucho que ver con el estado del forraje cortado. Cuanto más fresco es el forraje, más rápido y mejor aceptado es. En la medida que nosotros nos demoramos, que el forraje pasa cortado y tendido en el campo muchas horas antes de que acceda al ganado, la aceptabilidad de ese forraje cortado por parte del ganado comienza a bajar. Lo mismo si nosotros ese forraje lo cortáramos y lo transportáramos, si lo levantáramos del campo y lo diéramos en un comedero en otro lado, la aceptación del forraje verde cortado tiene mucho que ver con el grado de marchitez con que nosotros lo vamos a ofrecer al ganado. Si nosotros queremos altos consumos del forraje cortado, debemos cortarlo muy sobre el momento de que el ganado vaya al campo a comerlo. Si nosotros en realidad nos demoramos mucho entre que lo cortamos y el ganado accede a ese forraje cortado, seguramente vamos a ver que los desperdicios aumentan mucho.
Una ventaja que no es menor, una ventaja muy importante, pero que en realidad se cosecha por el lado de las pasturas, es que esa parcela cortada y comida por parte de los animales es liberada para el descanso y para el rebrote muy tempranamente. Es decir, en realidad tiene muy poco pisoteo, prácticamente el ideal, lo que dice el manual de manejo de pasturas que hay que hacer para promover los mejores rebrotes. Entonces, generalmente, la pastura que es manejada por cortes y con un manejo animal muy estricto, los animales solo entran a la parcela a comer y después se retiran y dejan a la pastura en paz y tratando de rebrotar, generalmente eso por sí solo promueve un aumento de la productividad de la parcela que es bastante significativo. Se habla de valores de hasta un 40%, probablemente en casos extremos y dependiendo de las especies que integran el tapiz que nosotros cortamos. Pero en realidad, digo, hay un aumento, un notorio aumento en la productividad de la parcela que es cortada, pastoreada rápidamente y abandonada por los animales para el crecimiento posterior. En definitiva, es un manejo que puede ser sumamente recomendable, requiere de repente un poquito más de trabajo. De todos modos, si nosotros estamos hablando de que en la primavera nosotros vamos a cambiar el hilo del eléctrico varias veces por turno para mejorar el aprovechamiento del perfil de forraje que le estamos ofreciendo a los animales, en realidad este manejo puede ser muy compatible con ese otro manejo de que prácticamente tenemos que tener un pastoreador casi que en forma permanente encima de las pasturas, porque los tiempos casi no dan para ir y volver. Como todos sabemos, el meteorismo se ocurre por la imposibilidad del rumen de los animales de expulsar el exceso de espuma que se produce por el consumo de forraje, prácticamente del forraje con leguminosas. Por lo menos es el meteorismo más típico que nosotros tenemos. Tenemos una escala también hecha, le tenemos mucho miedo a la alfalfa, le tenemos mucho miedo al trébol rojo, le tenemos bastante miedo al trébol blanco, digo, como causantes de meteorismo. Y cuando el meteorismo es explosivo, muchas veces no da el tiempo de atender a todas las vacas que se hinchan juntas. Entonces terminamos con algún problema serio, alguna vaca que tiene que ser pinchada y en algún caso extremo con alguna vaca que se pierde. El meteorismo en realidad no tiene muchos secretos. El ideal para manejar el meteorismo es pastorear pasturas peligrosas, estar advertido de pasturas que en realidad tienen intrínsecamente la posibilidad de ser peligrosas por meteorismo y manejarlas siempre con animales llenos. Eso que a nosotros nos pasa, que a veces vienen con la noticia de que empezaron a aparecer vacas hinchadas y las sacamos al camino, las dejamos 15, 20 minutos afuera y después cuando están locas de hambre las volvemos a meter. Entonces, si antes se habían hinchado en un par de horas, ahora se hinchan en media hora. Entonces, como locos, las sacamos de vuelta, las tenemos otra vez, otros 20 minutos en el camino, juntando hambre, y cuando las volvemos a meter entran con más hambre y en realidad la hinchazón ocurre en 15 minutos. Es en realidad el manejo perfecto para promover el daño que causa el meteorismo. Si nosotros no podemos, solo con el manejo, con el meteorismo, que digo que hay muchos métodos, hay métodos de pastoreo, en los cuales una vez que nosotros tenemos llenos los animales, en realidad los dejamos despuntar. Es decir, ese despunte sirve a dos puntas, sirve para mejorar la calidad de la dieta que los animales están pastoreando en ese momento y sirve como apronte del potrero que los animales van a empezar a pastorear al día siguiente, un potrero ya despuntado. Entonces eso tiende a mitigar bastante el problema de meteorismo. Afortunadamente existen muchos productos con distintos principios activos
que en realidad nos permiten manejar el tema del meteorismo con bastante soltura técnica. El único tema o la única observación que haría yo es que tenemos que tener en cuenta que en primavera es cuando las vacas van menos al bebedero. Entonces todos los métodos que impliquen el agregado de sustancias al agua de bebida, al agua de los bebederos, generalmente tienden a funcionar menos o a funcionar menos con algunas vacas que de repente ni pasan por el bebedero. Recordemos que en primavera, típicamente la pastura que las vacas están levantando, cuando es de muy buena calidad, suele tener más de, en cada kilo bruto de pastura, tenemos más de 800 centímetros cúbicos de agua. Entonces, en realidad, la vaca tiene relativamente menores necesidades de agua de bebida, de acercarse a los bebederos. Y eso invalida bastante los métodos que descansan en el uso de aditivos para el agua de bebida. Algunos son jabones y otros son sales que se diluyen directamente en el bebedero. Afortunadamente hay algunos otros métodos que dependen de productos que se ponen en algún componente de la ración que manejamos con los animales o que en realidad se asperja directamente sobre las pasturas y requieren el cuidado de que la faja sea lo suficientemente ancha y lo suficientemente larga como para asegurarnos que todas las vacas accedan a ese forraje tratado con ese producto que en definitiva es el que va a actuar como tensoactivo, rompiendo las burbujas que se forman dentro del rumen y permitiendo el escape del gas, que en definitiva es el causante del meteorismo, de la hinchazón y de la compresión de órganos que se produce a raíz de este fenómeno. Hemos llegado al final de este capítulo. Los esperamos en la próxima y esperamos que la información haya sido de vuestra utilidad.